y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Ha escuchado, hermanos, usted la expresión de algunos creyentes que fueron salvos a una edad adulta, alguna vejez o ya adultos con hijos, con familia? Y yo he escuchado esta frase, tal vez usted también. Dicen: ¿cómo no conocía al Señor de niño o a una edad más joven para servirle? ¿Ha escuchado eso usted? ¿Verdad? Está el hermano ya anciano, ¿verdad? Con mucho respeto, aquí hay algunos, sin agraviar, hermanos, o ya con experiencia, maduros, ¿verdad? Hay algunos que tienen su matrimonio, tienen a sus hijos ya grandes y escucha la expresión: oye, me gozo en el Señor y ando para allá y para acá, pero ya no tengo la misma fuerza, la misma juventud. ¿Cómo no escuché de Cristo de niño? ¿Cómo no escuché de Cristo o me predicaron el evangelio más joven? ¿Cómo? Y dicen ciertas cosas. Y hemos escuchado esto. Ahora, hermano, el adulto y el niño son importantes para Dios. Pero el niño, hermanos, a comparación del adulto, tiene una vida por delante para servir a su Salvador. Amén, hermanos. ¿Sí? El que reciba a Cristo a los 30 años, gloria a Dios, porque lo recibió a los 30 años porque produjo gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta a los 30, 40, 50 o a los 5 años. Cristo es el mismo, la sangre es la misma, el Espíritu Santo es el mismo y el Evangelio es el mismo. Ese no cambia aunque la sociedad y las normas y valores cambien en la sociedad. El Evangelio sigue siendo poder de Dios. Pero, hermanos, a comparación del adulto, a un niño que aceptó a Cristo a los 10 años, si Dios le da a ese niño la bendición, la oportunidad de vivir 70 años, vamos a suponer, ese niño recibió a Cristo a los 10 y tiene 60 años para servir a su Salvador. Cosa, hermanos, que el que aceptó a Cristo a los 30 no es de minimizarlo, pero tiene tal vez menos años, menos vigor o menos fuerza para servirlo. Pero los dos son importantes, hermanos. Tanto el niño como el adulto necesitan a Cristo el Salvador. Los niños, hermanos, fueron importantes para Jesús en su ministerio terrenal, tanto que Jesús, hermanos, murió por ellos en la cruz del Calvario, porque también los niños necesitan salvación que solamente se encuentra en Cristo. Y a tal grado, hermanos, que Dios en los evangelios plasma en su palabra la importancia de los niños. A Jesús le importan los niños. ¿A usted le importan los niños? Debería, hermanos, si no es así. Marcos 10:13. Lea conmigo ese versículo, por favor. Leemos juntos, hermanos. Y le presentaban niños para que los tocase. La pregunta es, ¿y le presentaban niños? ¿A quién le presentaban los niños, hermanos? A Jesús. Y mire, habla, presentaban niños, está hablando en plural, entonces eran varios, no era un solo niño. Ahora otra cosa, algunas ocasiones somos muy literales, hermanos, dice un hermano, muy exagéticas, muy legalistas, muy, ¿verdad? Y a veces dice niños, pensamos que son nomás puros niños varones, ¿verdad? Y no, hermano, normalmente los niños, en vez de ser niños, quiere incluir niños y niñas. Dios no hace excepción de personas. Sería incongruente que solamente nomás los niños vinieron con eso y las niñas no las quiero. No, Jesús ama a todo el mundo, ¿sí? Ahora, hermano, dice aquí, y le presentaba niños a Jesús. Mire, ¿para qué? Para que los tocase. Y no solamente para tocarlos. Mire el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Y mire, hermanos, Mateo, un pasaje paralelo a este, nos da más luz, ¿verdad? Vamos por favor a Mateo, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Mateo, hermanos, capítulo número 19, versículo número 13 en la Biblia. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Evangelio según San Mateo, hermanos, capítulo número 19, versículo número 13 en su Biblia. Dice la palabra de Dios, lea conmigo si usted llegó ahí, dice la palabra. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, mire, ¿y qué? Y orase, y los discípulos, como el pasaje paralelo de Marcos, ¿qué hacían? Los reprendían. Entonces, hermanos, está Jesús, imagínense la cena, ¿verdad? Le presentan probablemente a sus padres, ¿verdad? A esos niños a Jesús. Los discípulos ven la acción. Oye, el maestro está cansado, viene desde Galilea, ¿verdad? Hasta Capernaum acá, está soleado, y traen los niños, mano, usted sabe cómo son los niños. ¿Ves? Son tremendos, son inquietos, te sacan de sus casillas, te desesperan. Ya
vaya, no, 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 ¿verdad? Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Ahora, hermanos, esa gente sabía quién era Jesús para que le trajera a sus niños. Yo no le voy a llevar el niño a un extraño o a alguien que no conozco. No, escuchaban, habían los milagros. Este hombre da panes y peces, los multiplicó. Oye, este hombre ha hecho milagros. Jesús les dijo a sus discípulos, oye, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Porque los hombres sabían lo que estaba pasando en esa región. Oh, algunos que eres Juan el Bautista que resucitó. Algunos dicen que eres Elías, el profeta de fuego. Oh, otros dicen que algunos de los profetas. Y Jesús después les dice a Pedro, ¿y ustedes dicen quién yo soy? Y después Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos, hermano, la Biblia. Entonces, esa gente sabía, había escuchado, había visto quién era Jesús. Oye, este hombre puede ser algo en la vida de mi hijo. Este hombre, si toca a mi hijo, puede sanar. Este hombre, si yo lo traigo a Jesucristo, el Salvador, el sanador. Oye, este hombre puede tocar a mi hijo y puede orar por él. Jesús, hermano, es perfecto, su oración es perfecta, su amor es perfecto, su gracia. Y lo traen, hermano, esos niños a Jesús para que orara y para que los bendijera, no solamente para tocarlos, hermanos, ¿sí? Ahora, seguimos adelante, hermanos, dice la Biblia. Y le presentaba niños para que los tocase, ya vimos, para que orara y para que los bendijera. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahora, hermanos, escuche esto. Dios, hermanos, nos ha presentado niños a usted y a mí en los clubes bíblicos y nos presentará niños, hermanos, en las escuelitas bíblicas. ¿Para qué? Para que escuchen el evangelio, para que sean salvos por gracia, por medio de la fe, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y eso incluye el deseo de Dios a los niños. Entonces, hermanos, son los niños importantes para Dios y deben de ser importantes para la iglesia. Amén. Ahora, hermanos, considere. Piense, hermano, el valor e impacto de un niño que es salvo en su escuela, en su cuadra, con su familia. Algunas ocasiones, hermanos, me da tristeza, francamente y a manera personal, que minimizamos al niño porque viene sucio, mocoso, sin comer, con el pañal sucio y cosas, hermano, y le huele mal la boquita. Hermano, ese niño no es un niño. Ese niño, ¿sabe qué? A través de ese niño se puede llegar a una familia. Entonces, hermano, Dios no menospreció ni minimizó la importancia de un niño. Ese niño, hermanos, si usted ha ido a un club, hermanos, los trae a las escuelitas, usted va por ese niño, hermano, y ese niño ¿sabe qué hace? Lo que nosotros en veces no hacemos, invita a otro niño. Y ese niño invita a otro niño. Hay dos muchachitos aquí, Santiago y Sebastián, vivían en la Reforma, ahora viven en Valles del Sol, hermanos. Más Rolando pasa por ellos, ahora ya se cambiaron de club. Y esos dos niños, hermano Laura, invitan a media cuadra y se llena la camioneta. La importancia, hermano, de los niños. Mire, acompáñenme por favor a segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, hermano, en su Biblia. Mire lo que puede aprender un niño, hermanos, desde la niñez. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 14 y versículo número 15 en su Biblia, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra, lea conmigo versículo 14 y 15 del capítulo 3. Pero persiste tú y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, hermano, dice, y que desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo, dice, ¿has sabido qué? Las escrituras. Entonces, un niño, hermanos, desde la niñez puede ser enseñado, instruido en las escrituras, la cual le pueden hacer sabio. ¿Y saben quién le instruyó a Timoteo? Capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Una fe generacional, la abuelita Loida, la mamá Eunice, el nieto Timoteo. Una fe, hermanos, en Cristo salvadora generacional. Qué bendición que así como hay pecados generacionales,
también puede haber bendiciones generacionales. Y la que se sentaba a la mesa, hermanos, con Timoteo, tal vez, ¿verdad? O por el camino y cuando nada, porque sabían la escritura, el Antiguo Testamento, no tenían los 66 libros de la Biblia en ese tiempo como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Y dice, hey, desde la niñez, Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras, pero ¿saben qué? Hubo una madre piadosa, hubo una abuelita devota que le instruyeron en las escrituras. No fue casualidad, no fue destino, no fue ironía, no fue suerte, no. Alguien dobló rodillas por Timoteo. Sin saber, hermanos, ellas, considero yo, que al pasar los años y el tiempo, el apóstol Pablo incluía con sus colaboradores en sus viajes misioneros y que la última carta del apóstol Pablo en su vida sería para ese niño que fue instruido desde la niñez y que sería pastor en Efeso, hermano. Y todo lo que pasó, ¿saben qué? Por un Timoteo que fue instruido. Los niños, hermanos, de la ruta del club que vendrán, que usted conoce, no tienen a una abuelita Loida, no tienen a una madre Unice, no tienen padres creyentes. Y usted los puede ver a sus padres cuando va tomando, yo los he visto fumando, drogándose, peleando, discutiendo. No les enseñan sus padres el temor de Dios, lógicamente, porque no lo conocen y no tienen a Cristo, pero a través de ese niño el evangelio puede llegar a esa casa. Por eso los niños, hermanos, son importantes para Dios y deben de serlo para nosotros. Pero si ese niño, hermanos, es ganado para Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene la Biblia, tiene una iglesia, tiene un maestro de escuela dominical que le enseña, tiene un pastor que le predica y tiene un paquete de bendiciones. Ese niño, por la gracia de Dios, pregunta, hermanos, ¿qué hará usted con los niños que Dios le presente a usted en su club, en las escuelitas? A Jesús le presentaron niños y él oró, los bendijo, actuó, nos puso el ejemplo. Ahora, ¿qué hacemos usted y yo con los niños que Dios en Cuba nos presentó? ¿A olvidarlos? No. No estamos físicamente con ellos, pero algo, hermanos, que traspasa límites, distancias, la oración. Y la oración eficaz del justo puede mucho, todavía está vigente. Amén, hermanos. La importancia, hermanos, de los niños. Versículo número 14, hermanos, del Evangelio Mateo. Mateo, hermanos, 9, Marcos 10, versículo 14. Marcos 10, 14, hermanos. Viéndolo Jesús, se indignó, mire Jesús, y les dijo a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Oye, pero ¿por qué? Bueno, porque de los tales es el reino de Dios. Mire la importancia que Dios le da a un niño, hermano. Si Dios no le minimizó ni le menospreció, Jesucristo es Dios. Hermano, déjeme decir algo, y escuche esto, no somos intocables. Ay, pero ¿por qué? Yo creo que si esos niños, dice la Biblia, vinieron con Jesús, esos niños tocaron a Jesús y Jesús los tocó a ellos. En un aspecto de amor y de respeto porque puso sus manos sobre ellos, dice que los puso y oró. Jesús es perfecto, Él es Dios. Entonces, cuando un niño se le acerque, hermano, no lo desprecie, no lo ignore, no lo minimice. Jesús no lo hizo y no tenemos por qué hacerlo nosotros. Valen para Dios. Entonces, hermanos, no somos intocables. Jesús, hermanos, no hay un hombre en la vida, hermano, más trabajador, más ocupado que Jesús. Y Jesús tuvo el tiempo, hermanos, y la dedicación y el amor para dedicar tiempo a un niño. Jesús, hermanos, tomó el tiempo para estar con ellos. Los discípulos no querían, le molestaban, estaban cansados, váyanse. Pero Jesús los recibió con amor. Si algún niño, hermanos, escuche, se acerca a usted, le saluda, le habla, le da un abrazo, no lo reprenda, no lo ignore, no lo menosprecie, no lo juzgue. Una sonrisa, un saludo, un cómo estás, una paleta, un lonche, un jugo, una clase, hermanos, puede obrar para bien en la vida espiritual de ese niño y marcarlo, hermano, el resto de su vida. Usted no sabe cómo vienen. Y luego menospreciarlo, hermano, minimizarlo, cosa que Jesucristo no hizo. Ahora, hermanos, entendemos, venimos cansados, tenemos problemas, sí, hermanos, detalles, enfermedades, sí, es verdad, hermano, lo que usted quiera, no somos perfectos, es verdad. Pero mostremos una actitud de amor y de compasión como nuestro máximo ejemplo, que es Jesús. Y honremos a Dios y seamos de bendición para ese niño.
Tal vez, hermano, usted recuerda a esa hermana, a ese hermano, a ese pastor o a esa maestra que marcó su vida de niño o de joven. ¿La recuerda tal vez usted? ¿Verdad? Qué bendición que ese niño le recuerde a usted así y no como el hermano gruñón, enojón, déspota, orgulloso que lo menospreció y por eso él ya no vino a la iglesia malamente. Los niños, hermanos, ven y son unas esponjas que todo absorben. Marcos 9:37. Está ahí, hermanos. Estamos en el 10:14. Marcos 9:37. Lea conmigo, por favor, hermano. Dice, el que reciba, el que recibe en mi nombre a un niño como este. Los discípulos, hermanos, venían de Galilea y llegaron a Capernaum y entre el camino, hermanos, Jesús, siendo omnisciente, hermanos, dice, que platicaban en el camino los discípulos y platicaban de quién era el mayor. Y recuerda a Jacobo, hermano, y a Juan, ¿verdad? Que déjanos que cuando estés en tu reino, uno a tu diestra y otro a tu siniestra, y ellos platicaban quién es el mayor. Y Pedro, la mejor le empezó, pues yo mero, yo soy pescador, estoy fuerte. Y Jesús siempre soy de su círculo íntimo. Y a lo mejor los buenos, que no, hombre, sácate, Pedro. No, tú no, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Y somos los mayores porque somos. Y empezaron, hermano, ahí. Y Jesús, sabiendo, les pregunta, él ya sabe, pero quiere que le digan, oye, ¿qué pláticas eran entre ustedes? Las pláticas y la disputa ellos era quién era el mayor. ¿Sí? Y Jesús, sabe, hermano, él la sabe, toma un niño. El contexto de ese pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Y lo pone ahí en medio y dice, miren a este niño. Y dice la Biblia, hermanos, el que reciba en mi nombre, fíjense, a un niño como este, mire, hermano, la bendición, dice, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. Mire la importancia, hermano, de un niño para Jesús y debería serlo para nosotros. Por eso, hermano, reciba a un niño como recibiría a Jesús mismo en su casa. Trátelos, hermanos, a usted, tráete a sus niños como le gustaría a usted que lo trataran, como le gustaría que trataran a sus hijos, como le gustaría que trataran a sus nietos con comprensión y compasión. Usted no sabe, hermano, repito, cómo vienen, si desayunaron o no, si sus padres están divorciados o no. Y si los descuidamos a esos niños y no hacemos nuestra parte como iglesia, como familias, como hijos de Dios, escuche, esos niños no serán niños para siempre, crecerán y serán los próximos narcotraficantes, ladrones, mujeriegos, drogadictos, borrachos, homicidas, violadores, feministas, homosexuales y entre otras muchas cosas más, hermanos. ¿Por qué? Porque no hicimos, hermanos, la parte que nos tocaba como familia, como Dios hace su parte, claro, pero uno también tiene que hacer la suya. Dios quiere y puede usarnos, hermanos. Y si nos aplicamos y nos ponemos en las manos de Dios, lo contrario a lo que escuchamos, Dios puede hacer de esos niños pastores, misioneros, evangelistas o los próximos cristianos fieles que estén en estas bancas cuando usted y yo no estemos en este mundo. Esa es la importancia y el valor, hermanos, de los niños para Cristo. Versículo 15 y 16, hermanos, de Marcos. Marcos, versículo 15 y 16 en su Biblia. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y tomándolos en los brazos Jesús, poniendo las manos sobre ellos, qué bonito, los bendecía. Hermanos, las escuelitas, escuche, que están a la puerta, los clubes bíblicos, no se trata, hermanos, solamente de lucirnos o de entretener a los niños un tiempo o un par de horas y después olvidarlos y volverlos a ver, hermanos, hasta el próximo año en las escuelitas, en el club o en la iglesia. Se trata, hermanos, de que sean salvos, de que vengan a la iglesia, de que crezcan espiritualmente. Se trata de llegar a su familia. Se trata, hermanos, de gozarnos con ellos. Pero también, escuche esto, muchas de las veces nos gozamos y celebramos la decisión, pero olvidamos el proceso de hacer discípulos. ¿Se escuchó, hermanos? Muchas veces nos gozamos por un pecador que se arrepiente, y si se arrepiente de 100 años y de 20 años y de 5 y de 8 años, hay gozo en el cielo por un pecador. Todos somos pecadores, estamos de acuerdo en eso, hermano, todos, incluyendo a los niños. Pero la Biblia, hermanos,
nos dice que Jesús oró por ellos, los bendijo, son importantes para Él, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero hermanos, algunas ocasiones nos gozamos, le repito, en la decisión porque aceptó, pero olvidamos el proceso de hacer. Jesús dijo, id y predicar el evangelio, ¿verdad? Pues id y predicar y hacer discípulos. Lo primero es predicar, hermano, predicar el evangelio. Y aunado a eso, hacer discípulos. Y luego después bautizo. Y eso, muchas, días estaron, gloria a Dios, hermano. Pero si no se le da un seguimiento, si no se le da un amor, un interés genuino, real, sincero, hermanos, cuando nadie te ve, usted solo, hermano, que anda allá visitándolos, se van rezagando porque en cierta forma usted es su padre o su madre espiritual porque usted lo ganó. Usted sabe dónde vive, cómo se llama, quiénes son sus padres, tiene su número de teléfono. Yo no lo sé, pero usted y Dios sí, y a tal manera responsable delante de Dios usted por ese niño. Olvidamos, hermanos, orar por ellos y mencionar su nombre en el trono de la gracia de Dios. En Hechos, hermanos, 15:36, acompáñenme por favor a Hechos 15:36 en su Biblia. Hechos, hermanos, 15:36. Hechos 15:36, hermano. Recuerde usted que aquí estaba Pablo y Bernabé y la iglesia de Antioquía los despidió, ¿verdad? Y andaban allá en Iconio y lo fueron apedreados en Listra y en Antioquía de Pisidia y todo el contexto es como en su viaje misionero. Llegan a un stand-by, como dicen ahí, no sé ni qué significa, como que un tiempo, ¿no, hermano? ¿Verdad? Y luego, mire, llega el versículo 36, porque ya quieren empezar su segundo viaje misionero, y dice, después de algunos días, narrando Lucas, hermano, dice, Pablo dijo a Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Mire lo que le dijo Pablo a su compañero Bernabé, dos cristianos, dos hermanos, dos servidores de... Mire, lea conmigo lo que dice, volvamos a visitar a los hermanos. Hasta ahí. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué le dijo Pablo a Bernabé? Hey, volvamos. Ya anduvimos por Iconio, por Pisidia, por Listra, ya anduvimos haciendo y deshaciendo y Dios nos ayudó y nos libró y ganamos almas para Cristo. Y mira, ¿sabes qué, Berrabe? Volvamos a visitar a los hermanos. Sígueme con su vista, hermano. Dice, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y lea conmigo lo que sigue. Qué interesante. Dice, para ver, ¿para ver qué, hermano? ¿Eh? Entonces, Pablo y Bernabé, hey, ¿sabes qué? Ya hicimos club bíblicos en Iconio, ya predicamos el evangelio, hicimos un día grande en Listra. ¿Sabes qué, Berna? No es que eran amigos, eran cuatro, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a Antioquía de Pisidia. Oye, acuérdate de aquel hermano que lo dejamos ahí enfermo, quién sabe cómo estará. Oye, acuérdate de ese niño, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos andado. Qué chambota, hermano. Y luego después concluye el versículo. ¿Para qué, hermanos? Para saber cómo están. ¿Cómo están los niños de su club, hermano? ¿Cómo están los niños que Dios le ha presentado a usted y que les ha compartido el evangelio? ¿Sabe cómo están? No somos Dios, no sabemos todo, pero sí sabemos algo. Para saber cómo está, es importante saber cómo están los niños. Y me refiero solamente a los niños, no por ser exclusivista, hermanos. Podemos hablar de personas, todos, pero ahorita estoy enfocado en los niños solamente y usted me entiende. Hay que orar por los niños, hay que visitar a esos niños, hay que darle un seguimiento a esos niños para ver cómo están. Después de las escuelitas o de los clubs, mi hermano, ¿a cuántos niños visitará para ver cómo están? ¿Por cuántos niños orará, visitará y traerá a la iglesia? Eso se requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio y amor, hermano. Escuche, para ir por un niño a la iglesia, hermanos, usted se tiene que levantar más temprano, tiene que preparar su carro, tiene que echarle gasolina, tiene que dejar la barbacoa o tiene que levantarse todavía más temprano para almorzar barbacoa. Tiene que preparar a su familia, tiene que prepararse espiritualmente y orar por el resto del día que Dios le va a permitir hacer.
tiene, hermanos, que ir por ellos, ir a su cuadra y que tener que oler a marihuana, porque algunos pasan y están quemando marihuana enfrente de ti y de mi esposa y de los si usted va, tiene que ensuciarse los zapatos, tiene que esperarlos, tiene que hacerle un chongo a la niña porque se acaba de levantar, tiene que pelar al muchachito, tiene que comprarles un desayuno, gracias a Dios por aquí ya les dan desayuno, hermanos, de almorzar, tiene que pagar los parches y llantas ponchadas por los baches que en las calles usted trae su carro, hermano, tiene que traerlos y tiene que llevarlos. Y cuando ya, hermanos, va a concluir el servicio para llevarlos, en veces ya no los quiere llevar porque ya trae hambre y sueño y está cansado, pero tiene que esforzarse porque los niños son importantes. Y cuando ese niño, cuando usted lo va a dejar, hermano, le dice el versículo, yo les pregunto, ¿qué aprendiste? Juan 3:16, un ejemplo. Porque de tal manera, y Dios te ama así, sí. Y ese versículo que esa maestra le enseñó a la iglesia, le digo algo, nunca se le va a olvidar en su vida. Nunca, hermano. La palabra de Dios ahí está. Pasarán los años y se acordará de que hubo un hermano, una hermana que amó a los niños como Jesús, que les importó y que sacrificaron y dieron para que ellos vinieran, hermano. Para concluir, no se acostumbre, hermano, a venir solo a la iglesia. No se acostumbre a llegar tarde. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Habrá muchos colaboradores en las escuelitas o tal vez en los clubs y gloria a Dios por ello. Pero si así hubiera muchos orando y visitando y trayéndolos a la iglesia, faltarían salones para esos niños. ¿Cuánto te importan esos niños, hermanos? Habla a ti de manera personal, tú y Dios. ¿Cuánto te importan esos niños en tu club, en las escuelitas que ganas para Cristo? ¿Cuánto valen para ti? ¿Cuánto oras por ellos sinceramente? ¿Qué haces por ellos a más de lo que haces en estas cuatro paredes? Escuche, si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Si no somos fieles con esos 4 o 5 que Dios nos ha presentado, no piense que Dios le va a dar 100 si usted no es fiel en lo poco. No lo va a hacer en lo mucho, hermano. Y es un versículo bíblico. Que Dios nos ayude, hermano, a amar lo que Dios ama, los niños. Y termino con este ejercicio. Traiga a su mente, a su corazón, un niño, uno, tráigalo. Traiga un niño, hermanos, de Cuba, de la Reforma, de Valles del Sol, de Tierra Propia. Traiga a su mente un niño, su familia, un niño. Y si ya lo trajo, hermano, le animo a que ore por él, lo visite, lo traiga a la iglesia, invierta en él como alguien un día invirtió en usted. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, ir por esos niños. La importancia de los niños, ¿verdad que sí, hermanos? A Jesús le importaban los niños. Nos deben importar a nosotros. Tome la decisión de no venir a la iglesia solo y de traer por lo menos a un niño a la iglesia. Amén, hermanos. Amoroso Padre Celestial, si bien tu palabra tal vez, Señor, al exponerla fue breve, pero sigue siendo tan profunda y tan grande. Señor, perdónanos por las veces que hemos menospreciado a un niño, las veces que no les hemos estimado, las veces, Señor, que los hemos ignorado porque son traviesos, Señor, son tremendos. Algunas de las ocasiones pensamos que no vienen a la iglesia como deberían de venir limpios, desayunados, saciados. Pero atrás de esos niños, Señor, hay un contexto de separación de sus padres, de droga, de tantas cosas, Señor, que ellos son afectados inocentemente, Señor, porque son niños. Pero en su soberanía y en su plan, usted sabe, porque ellos viven, pasan y están así. Ayúdanos como iglesia a amar lo que tú amas, amar las almas, amar a esos niños, invertir en ellos, Señor, como tú invertiste tu vida hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros como pecador. Ayúdanos, Señor, a sacrificar, a dar, a esforzarnos, a ser valientes, ya que debemos recordar que todo lo que hagamos en este mundo para tu honra y para tu gloria no es en vano. Señor, ayúdanos, te necesitamos, danos esa compasión.
con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, hermanos. ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios en esta hora? Usted sabe en qué está fallando. Usted sabe, hermanos, tal vez que usted no está amando a sus niños como debe de amarlos, no está visitándolos como debe de visitarlos, no está invirtiendo como debe de invertir en ellos, hermano. Hablo espiritualmente, porque no habla con Dios. Dios le presentará niños, como se los presentaron a él ahí en Marcos 9:13. ¿Qué hará? ¿Orará por ellos como Jesús oró? ¿Los bendecirá como Jesús los bendijo? ¿Le dará el tiempo y la ocasión a esos niños como Jesús se los dio, hermanos, y nos dio el ejemplo? No se trata, hermanos, de entretenerlos una semana, un día, una hora, no. Se trata de hacer discípulos. Sí, nos gozamos en la decisión que aceptó a Cristo, pero no olvide el proceso. Hay que instruirlos y hay que enseñarlos como Loida y Eunice instruyeron a Timoteo, que desde la niñez le enseñaron las escrituras. Tal vez ellos no tengan un padre, una madre, una abuela creyente, pero tiene un maestro de escuela dominical, tiene un pastor, tiene un obrero de ruta que le enseña las sagradas escrituras en el club y en la iglesia. Y qué bendición por ello, porque lo bien aprendido nunca se olvida. Hable con Dios. Usted sabe en qué está fallando, hermano. Usted sabe qué está haciendo y qué no está haciendo. No los olvide, no los menosprecie, no los tengan poco. Jesús no los tuvo. Alguien también invirtió en usted. Alguien pasó por usted, alguien oró por usted. Creo que tenemos que pagar con la misma moneda. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. No lo haga, hermanos, para ser visto solamente por los hombres. Hágalo para la honra y la gloria de Dios, que ve todo y los corazones, hermano. Y Él le va a recompensar y Él le va a bendecir, porque no es en vano. Hable con Dios, hermano. Y en un momento más me une usted en oración. Amoroso Padre Celestial, seguimos delante de tu santa presencia, mis hermanos y yo, reconociendo, Señor, que te necesitamos para seguir trabajando con estos niños. Te pedimos que nos des la gracia, el amor y la paciencia que necesitamos y que podamos recordar tus palabras, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ayúdanos a recordar que un día también nosotros fuimos niños, Señor. Te necesitamos, Padre. Bendice esta iglesia, la Iglesia Bautista Canaán, y ayúdanos a invertir en los niños, en lo que tú amas, Señor. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.